Pues buenos días a todos, gracias por acudir a esta comparecencia de Aragón Teruel Xiste. Hemos querido empezar esta mañana primero dando las gracias a las Cortes por haber aprobado ayer por unanimidad la proposición no de ley presentada por Aragón Xiste en favor del impulso de la futura A68. Esta proposición no de ley que se aprobó pedía instar al Gobierno de Aragón a que se demandara al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que redujera los plazos de ejecución de la obra del Burgo de Ebro a Fuentes de Ebro, también someter a exposición pública de forma inmediata los 3 tramos ya redactados, que les recuerdo cuáles son: el de Fuentes a Quinto, el Regallo a Alcañiz y Alcañiz hasta las Ventas de Valdealgorfa, y por último que se presupuesten este 2025 y se liciten los 3 proyectos restantes correspondientes a los tramos de Quinto a Zaila, de Azaila a Híjar y de Híjar al Regallo. Bueno, pues desde nuestro grupo político, la verdad que estamos satisfechos de que la autovía A68 vuelva a ponerse encima de la mesa. Después de dormir en el olvido tanto tiempo, ahora esté de actualidad gracias a que otra vez se ha puesto encima de la mesa una autovía necesaria para todos los aragoneses. Es verdad que ayer en las Cortes vivimos un momento por lo menos curioso, cuando todos los grupos políticos intervinieron para sacar pecho en la defensa de esta misma autovía. Al parecer, alguna tecla sensible hemos tocado, porque todo el mundo planteó que habían sido ellos quienes habían reivindicado esta autovía. Pero el caso es que no tenemos autovía. La realidad es que las obras están sin hacer. La realidad es tozuda, y es que ni tenemos autovía, y desde el Burgo hasta las Ventas de Valdealgorfa durante los últimos 20 años no se ha hecho ni un solo kilómetro. Nosotros, desde Aragón Teruel Xiste, hacemos política para sumar y hacemos política con objetivos. Y este es un objetivo que todos los aragoneses han demandado a lo largo de la historia. Queremos reiterar a todos los partidos el agradecimiento, este apoyo unánime a nuestra proposición, y esperamos, tal como se aprobó ayer, esperamos que este próximo domingo, en la concentración que hemos planteado en la Puebla de Híjar, estén todos los partidos representados, esté toda la sociedad civil del Bajo Aragón histórico y de la provincia de Zaragoza, porque en esta autovía en muchos casos nos va la vida. Muchos aragoneses transitan por esta nacional y muchos son los accidentes y las muertes que aparecen cada mes. Hay que recordar que es una de las nacionales, una de las carreteras nacionales con mayor siniestrabilidad. Solamente por evitar muertes es necesario volver a sacar esta reivindicación, y para el futuro desarrollo de Aragón, del Bajo Aragón y de todas las comarcas, desde Castellón hasta la ciudad de Zaragoza, necesitan un impulso y un desarrollo. Así que, una vez más, en nombre de Aragón Teruel Xiste, agradecemos a todos los grupos políticos, como hemos dicho, que se aprobará ayer por unanimidad. Esperemos que el Ministerio de Transportes se haga eco de esta justa reivindicación. Si tenéis alguna pregunta, tanto mis compañeros Pilar o Tomás contestarán. Y que se inventa el barro. La concentración es en la Puebla de Híjar, en el polígono Venta del Barro. Sí, el domingo a las 11 de la mañana en la Puebla de Híjar, en el punto de las Ventas del Barro. ¿El Barro? Sí. Es un polígono que está anexo a la nacional.
Muchas Bien, gracias. Muchas gracias.